a través del chat nos vayan indicando de qué GAD y están participando y muchas gracias por la acogida a esta videoconferencia. Empezamos en unos pocos minutos. Buenos días con todas y todos. Vamos a dar el inicio a esta videoconferencia sobre derechos de las personas adultas mayores, procedimientos administrativos y tributarios para la exoneración y devolución de cobros indebidos para garantizar el cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores. Bienvenidas y bienvenidos. El objetivo de esta videoconferencia es fortalecer las capacidades del personal en las áreas financiera, jurídica, de recaudación, catastros, registro de la propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de la provincia de Loja. Agradecemos la acogida que hemos tenido y la idea es fortalecer estos conocimientos y que conozcan las herramientas que existen respecto a este gran propósito de garantizar los derechos de las personas adultas mayores y el cumplimiento de la normativa vigente. A nombre del presidente Patricio Maldonado y el director ejecutivo Esteban Orellana, les extendemos un cordial saludo y bienvenida a este importante conversatorio que devela el compromiso institucional de aportar a la inclusión de los enfoques de igualdad en las políticas públicas y gestión de los GAD municipales. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas tiene entre sus funciones el potenciar las capacidades de los 222 GAD municipales y metropolitanos para fortalecer la gestión institucional y territorial que permita la construcción de gobernanza local y la consolidación de modelos participativos, incluyentes y solidarios. Nos congratulamos con la alianza interinstitucional lograda conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y la normativa que garantice los derechos, en este caso, de las personas adultas mayores. Agradecemos a nuestros ponentes que abordarán temas importantes en el esfuerzo de identificar elementos de inclusión de los enfoques de igualdad frente a la gobernanza local y visibilizar también buenas prácticas territoriales que se están desarrollando. Aspiramos que esta jornada sea exitosa, que fortalezca la gestión que busca una administración pública moderna con equidad incluyente y sobre todo fortalecer esa capacidad de gestión que las municipalidades tienen a través de sus equipos técnicos. Damos la bienvenida también a las autoridades por parte de la Defensoría del Pueblo. El abogado Stalin León es el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Loja, quien le invitamos a que nos dé unas palabras de inicio. Por favor, Marlon. Por favor, Stalin, perdón.
Me indicaban que sí se encuentra en sala el delegado provincial. No se escucha. Está con el micrófono apagado. Por eso no se le escucha. Por favor, si me puede tal vez alzar la mano la persona, o como Patricia Gutiérrez. Le habilito en este momento. Ya. Muy amable, estimada Fanny. Después de un cierto tiempo, nuevamente nos unimos, estimada Fanny. Te agradezco por esta invitación y sobre todo a la Asociación de Municipalidades. Sí, de antemano espero no cansarlo. Yo también fui parte de la Asociación de Municipalidades, por eso es nuestro objetivo y conozco la Asociación de Municipalidad y le doy gracias por haber compartido y que se haya hecho realidad este taller para todos vosotros, ¿sí? Como GAC municipales que estamos presentes, ¿sí? Por cuanto es una estrategia interinstitucional brindarle las capacitaciones de derechos humanos, ¿sí? A todas las instituciones, principalmente a los 16 cantones que tiene la provincia de Loja. De antemano también le agradezco principalmente al presidente Juan Carlos Santín, que es el presidente de la Regional 7. Sí, le agradezco de antemano porque él fue que nos reunimos y trazamos una ruta. No solamente va a ser el primer taller, espero que vengan muchos más a través de la regional que imparta y inclusive también le agradezco que no se me estaba olvidando a la directora, creo que con rango de directora, Adunia Bustamante, ¿sí? Es coordinadora, si no me equivoco, es el puesto. Coordinadora Coordinadora. De de la antemano, así representación. también a la otra institución que es el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Como ya usted lo dijo, Fanny, aquí vamos a tratar netamente por parte de nosotros, como Defensoría del Pueblo, para garantizar los derechos de la persona adulto mayor y hacer cumplir lo que dispone el artículo 14 de la LOPAM. De antemano le agradezco y le indico de que por cuestiones de agenda yo me voy a ausentar, pero queda la ponente, la servidora Patricia Gutiérrez, a cargo. De antemano, gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Stalin, por sus palabras de bienvenida. No sé si del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional quieren dar unas palabras de inicio. No, estimada Fanny, más Ok, bien saliremos en honor al muy tiempo, bien. ¿ya? Gracias, Marlon. Bueno, la agenda está establecida en la videoconferencia durante 2 horas. Vamos a tener 3 intervenciones de los panelistas y les pedimos a todos los participantes que cualquier inquietud que ustedes tengan la vayan escribiendo en el chat. Estaremos pendientes para en su momento hacer la pregunta a los ponentes que están participando. Agradecemos mucho a Patricia Gutiérrez, a Marlon Ibáñez y José Duque de las instituciones que estamos colaborando en este proceso. Entonces, sin más, vamos a dar inicio con la primera intervención sobre el tema derechos de las personas adultas mayores con énfasis en la aplicación del artículo 14 de la LOPAN. Esto está a cargo de Patricia Gutiérrez Durán, psicóloga clínica de la Universidad de La Suay en el año 2000, asistente pedagógica con mención en niños, niñas y adolescentes de la Universidad Salesiana en 1997, consteladora familiar de Constelaciones Familiares Ecuador y de la Universidad Nacional de Loja en el 2011, facilitadora de propuestas alternativas a violencia en el año 2011, activista de la no violencia desde el año 1997, magíster en desarrollo local con mención en política pública de la Universidad Técnica Particular de Loja 2022 y actualmente trabaja en la Defensoría del Pueblo en Loja desde el año 2015 como especialista de derechos humanos y de la naturaleza. Le damos paso, Patricia, bienvenida, muchas gracias su intervención.
Buenos días con todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a quienes puedan prender su cámara, pues es una manera de acercarnos un poquito, ¿no es cierto? Así es que, bueno, aprovecharemos el tiempo, que el tiempo en lo virtual todavía es mucho más complejo, así es que estos 10 minutitos que Defensoría va a intervenir, poder compartirles. Justamente no... entre los derechos constitucionales, ¿no es cierto?, a las personas adultas mayores, hablamos, bueno, primero que está dentro del grupo de atención prioritaria, a lo cual les invitamos a todos los que están aquí presentes como servidores de distintas instituciones y autoridades, si es que estuviera, la importancia de dejar de hablar del grupo vulnerable. O sea, empecemos por el tema de la terminología. Esto en la Constitución del 2008 se habla en el artículo 35, en vez de hablar el vulnerable, el pobrecito, el tal, más bien hablemos de la persona que pertenece al grupo de atención prioritaria. ¿Dónde está eso? En el artículo 35 de la Constitución, a veces en escritos, en informes, en temas incluso de intervenciones de autoridades se escucha este tema, ¿no? Del vulnerable, y entonces en la Constitución del 2008 se cambió esto de persona, de grupo de atención prioritaria, es una persona que tiene una condición de vulnerabilidad. Es decir, el adulto mayor, en este caso del que estamos hablando, niño, mujer embarazada, etcétera, tiene una condición que le limita a que acceda, a que pueda ejercer su derecho de la mejor manera. No debería ser así, pero es lo que pasa y tiene una condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo primero es, ojalá incluso con el término, hablamos del adulto mayor. Antes había la ley del anciano. Sin embargo, también en derechos humanos una de las características es que son progresivos. Esto implica incluso en el tema de la terminología. No es solo un cambio de palabras, es un cambio de enfoque. Hoy vivimos un estado de derechos, dice el numeral 1 de la Constitución del Ecuador. El Ecuador es un estado constitucional de derecho, justicia social, etcétera. Entonces, uno de los temas es empezar desde la palabra. Adultos mayores, no hay tercera edad porque no hay segunda ni cuarta. Entonces son personas adultas mayores, ni ancianos, ni el tema de tercera edad. ¿Sí? Otro elemento importante es entrar ya a los artículos específicos constitucionales, entre ellos nos habla, ¿no es cierto?, el derecho al acceso a la salud, al tema de atención psicológica, está el derecho al 50% en el transporte público, en el tema cualquier tipo de transporte, en los acceso a los espacios públicos. Está también el tema de un trato sin violencia, varios de los elementos. Hoy nos concentraremos específicamente en hablar en este derecho que tienen al tema del 50% o del descuento proporcional, ¿no es cierto?, hacia el tema de impuestos. En ese sentido, yo voy a ser muy puntual porque ya lo va a desarrollar AME. ¿Qué dice el artículo 14 de la ley del adulto mayor? Primero, ya la Constitución nos está diciendo que tienen el 50% de descuento en impuestos, ¿sí? Luego, ¿qué nos dice la ley orgánica, no es cierto, en el artículo 14, que será como el centro? Así es que yo les pido que de pronto hoy yo lo voy a leer, pero si alguien lo quiere tener muy allí a punto para poder hablar. Dice de las exoneraciones. Toda persona que ha cumplido 65 años de edad, ¿sí? Es decir, cumple 65 años de edad y es adulto mayor. No necesita hacer ningún requisito en el municipio para que se reconozca que tiene 65 años. Por eso es importante esto, ¿no? Y con ingresos mensuales estimados a un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas, estará exonerado del pago de impuestos fiscales y municipales. Para la aplicación de este beneficio, no se requiere de declaraciones administrativas previas, provincial o municipal. ¿Sí? Importante ahí que nosotros podamos mirar. Ay, perdón. Toqué algo. Perdón. Para la aplicación, dice, de este beneficio no se requiere de declaración administrativa previa, provincial o municipal, ¿no es cierto? No sé, ahí, perdón, algo pasó, si se puede, ya. Dice, si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. Es decir, si excede esto, tiene que ser proporcional.
Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias que establecen dichos tributos. Esto dice el artículo 14 en la ley, en la LOPAN, que es lo que buscamos que se tenga que, ¿no es cierto?, cumplir. Luego, ¿qué dice el artículo 17 en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores? Reconocimiento de derecho. Las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas y demás prestadores de bienes y servicios están obligados a hacer efectivos los derechos, beneficios, exoneraciones de las personas adultas mayores, aun en el evento de que estos no los soliciten o exijan su reconocimiento. Este punto es importantísimo. Aquí no se trata de que la persona tenga que hacer todo un trámite para demostrar que tiene 65 años, porque dice que se hará, dice, están obligados a hacer efectivos los derechos, beneficios y exoneraciones de las personas adultas mayores, aún en el evento de que éstas no lo soliciten o exijan su reconocimiento. Se prohíbe ocultar o no reconocer derechos, beneficios o exoneraciones. Esto es importantísimo. Entendemos que antes se venía haciendo, ¿no es cierto?, algún tipo de requerimiento, registro para que alguien sea reconocido, tomado en cuenta para sus derechos, pero tenemos que las instituciones, los GATS municipales, en este caso puntual, hacer todas las acciones necesarias que correspondan para ir mejorando la eficiencia. En el 227 de la Constitución habla de los principios con los cuales se debe brindar los servicios públicos, y uno de los principios para brindar los servicios públicos es la eficiencia. Y la eficiencia es poder, ¿no es cierto?, optimizar, eficiencia, eficacia, optimizar los recursos del Estado y poder cada vez más, ¿no es cierto?, cero papeles, automatizado, cruzada la información con registro civil, por ejemplo, de tal manera que viene el adulto mayor, yo registro su número de celular y digo, señor, usted es adulto mayor, ya está con el beneficio. Ese sería el punto de eficiencia. Si tal vez no todos lo tenemos hasta eso, hay que ir pensando cómo llegar hacia eso, ¿no? En el Código Tributario, ¿no es cierto?, nos habla en el ámbito de aplicación, dice, los preceptos del Código regulan las relaciones jurídicas preventivas de los tributos, y en este sentido, el tributo, la prestación, bueno, quiero ir más bien al artículo 35 específico, exoneraciones generales. Dentro de los límites que establezca la ley y sin prejuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales. En la ley dice así, la aspiración de las personas adultas mayores fuera que sería para todos los impuestos, tasas y tal, sin embargo, la ley actualmente dice esto. Entonces, ¿qué sería lo concreto, no es cierto?, a lo que está, a qué beneficio es a lo que debe acceder un adulto mayor? En el artículo 492 del COTAD, reglamentación, dice, las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanza el cobro de sus tributos. La creación de tributos, así como su aplicación, se sujetará a las normas que se establecen en los siguientes capítulos y en las leyes que crean o faculten crearlos. Ahí esto, es decir, hay la competencia directa, y el rato que se hace una ordenanza, pues el tema es que haya armonización. Y ya en lo específico del pago impuesto predial, el impuesto predial es un tributo de prioridad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. En el artículo 516, para efectos del cálculo del valor del inmueble rural, se deducirán los gastos e inversiones realizadas por los contribuyentes para la dotación de servicios básicos, contribución de acceso a vías, mantenimiento de espacios verdes y conservación de áreas protegidas. Yo voy cerrando con lo siguiente. Es decir, el tributo fija el pago de impuesto predial son ¿cuáles? Tasa de seguridad ciudadana, impuesta del valor catastral, tasa del cuerpo de bomberos, contribuciones especiales, obras y mejoras. ¿Ya? De estas tasas de servicios administrativos voy a detallar a continuación, según la ley de la LOPAN del adulto mayor en el artículo 14, a qué beneficios ellos tendrían en el tema del descuento. Es decir, que no completen exoneración para personas adultas, tasa de servicios técnicos administrativos relacionados con la construcción, referencias a cementerios, mantenimiento de cementerios, cuerpo de bomberos, servicio de seguridad ciudadana y contribuciones especiales. Digamos, estos son valores que no contemplan la exoneración para los adultos mayores. Entonces, por ahora, esto es importante también. Quizá la aspiración del adulto mayor es tener acceso a este también. Por ahora, según la LOPAN, la ley, estos rubros no estarían, digamos, siendo un beneficio directo para ellos.
Sin embargo, los otras áreas sí serían de beneficio directo y yo termino con lo siguiente. Una de las cosas que hemos podido identificar es que las personas que se acercan a los diferentes GATS municipales, primero se les solicita varios requisitos, se nos han entregado, ¿no es cierto?, la cédula, registro de la propiedad, etcétera, por lo cual primero no se estaría cumpliendo de que solo con la cédula. Segundo, no hay como este cruce de información, entendemos que esa es una realidad de los GATS municipales y creo que ese es el desafío. Luego, si es que por A o B todavía el GAT municipal no tiene estructurado cómo poder hacer el pago inmediato cuando cumple el adulto mayor, ahí hay otros elementos como el tema de las notas, ¿no es cierto?, tributarias que tienen derecho, que se debería hacer y tampoco se lo están haciendo. Entonces, digamos que eso es para nosotros como Defensoría dejar planteado ahora que el derecho está ahí. No habla de tasas ni de mejoras, sí habla de los impuestos directos, pero que estos impuestos directos también encontramos que hay una dificultad en base a los procedimientos, a la información para que el adulto mayor pueda beneficiarse. Como Defensoría del Pueblo, esta sería nuestra intervención, agradecidos con AME, con el Consejo Nacional de Igualdad y queriendo sumarnos también con el tema de los GATS municipales, nosotros que estamos en territorio, el Consejo Nacional con sus compañeros técnicos, mucho más todavía con los municipios, nuestro objetivo es fortalecer esas capacidades para que juntos, en el marco de las competencias, podamos ir garantizando este derecho del adulto mayor. Todos tenemos un padre, un abuelo, etcétera, pero sobre todo estamos arreglando la casa porque mañana más tarde, si la vida nos permite, cada uno de nosotros también vamos a ser adultos mayores. Y si hay una normativa garantista, qué hermosa posibilidad que estemos en instituciones y en cargos y en puestos donde podamos desde el aspecto técnico, garantizando el derecho del adulto mayor, poder implementar. Así es que muchísimas gracias a todos y a todas. Doy la palabra a Fanny. Gracias, Patti, por tu intervención muy cortita, pero muy concreta también respecto a las responsabilidades que los GAT tienen. Damos paso ahora con el tema avances en la implementación del sistema de protección integral de derechos. Es un diagnóstico de cómo el sistema de protección integral está ya evidenciándose en el territorio. Esto va a estar a cargo de Marlon Ibáñez, promotor social, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Tiene un diplomado en dinámica familiar y terapia en conflicto de familias. Fue teniente político y comisario nacional de policía en el Cantón El Guabo, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del mismo cantón, director de Desarrollo Social del Cantón Guabo de la municipalidad. Fue también técnico del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, coordinador zonal del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional de la Zona 7 y actualmente es técnico de Protección Integral 2 del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Bienvenido, Marlon, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas, compañeros de AME, compañeros de la Defensoría del Pueblo, estimados amigos y amigas de los CAD municipales, a nombre de nuestro secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Aarón Sánchez, le enviamos pues los más cordiales saludos. Bien, respecto a mi temática, pues obviamente quiero yo presentarles de una forma rápida, obviamente, cómo estamos en la provincia de Loja respecto a la conformación de los organismos del sistema de protección de derechos, cuáles han sido los avances y contarles que realmente en los 16 cantones de la provincia de Loja, los 16 cantones ya cuentan con su ordenanza municipal, o sea, con su ordenanza del SPID, son ordenanzas integrales. ¿Cuántos cantones en la provincia de Loja tenemos ya con consejos cantonales de protección de derechos? De los 16, obviamente, tenemos 10 cantones, ¿sí? 6, obviamente, están con cuerpo colegiado. Tenemos también secretarías técnicas o secretarios técnicos, 15 en 15 cantones de los 16, y tenemos también
secretarios técnicos exclusivos, o sea, titulares, 13 y 3 encargados, ¿no? Ahora, es importante resaltar, ¿no es cierto?, este gran avance del sistema en la provincia de Loja, porque los alcaldes han ido asumiendo esta gran responsabilidad, ¿no es cierto?, que lo establece la ley, como ya lo van a indicar más adelante los compañeros. No me quiero quedar mucho en esa parte legal, porque obviamente ya se lo va a asumir más adelante, pero en cuanto al funcionamiento de estos consejos cantonales de protección de derechos, ellos tienen obviamente la atribuciones establecidas en la COTAC, que es la ley que rige a los gobiernos municipales, en el artículo 598, donde ellos tienen la atribución de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la política pública en territorio. Ahora, nosotros queremos contarle un poco cuántos de estos consejos cantonales de protección de derechos están obviamente haciendo o cumpliendo con estas atribuciones. De los 16 cantones que tiene Loja, 11 cantones o 11 consejos cantonales de protección de derechos están asumiendo el tema de formulación de política pública, y obviamente entre una de ellas es esta, la política pública obviamente de la exoneración de impuestos a las personas adultas mayores, que la mayoría de los municipios los está asumiendo con gran responsabilidad, ¿sí? En 5 todavía no están formulando. Tenemos también 12 cantones de la provincia de Loja que están ya transversalizando política pública, ¿sí? En 4 cantones no lo están haciendo. Tenemos también 9 cantones de la provincia de Loja que están haciendo proceso de observancia de la política pública, que esto es muy importante, el tema de la observancia, ¿sí? Pero en 7 no lo están haciendo. 13 cantones están haciendo seguimiento de la política pública, 3 no lo están haciendo, y 14 cantones no están evaluando la política pública, pero sí están evaluando 2 cantones. Entonces, esto es con respecto a los consejos cantonales de protección de derechos, cuya atribución obviamente específica es la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la política pública. Esa es la razón de ser de los consejos cantonales de protección de derechos en territorio, y obviamente ellos son los que coordinan a nivel interinstitucional para fortalecer la articulación y coordinación de todos los organismos del sistema en el cantón, justamente para juntos ir a garantizar los derechos de todos los grupos de atención prioritaria. En cuanto, voy a contarles un poco cómo estamos en Loja en cuanto a las juntas cantonales de protección de derechos. De los 16 cantones, 12 cantones ya tienen juntas cantonales de protección de derechos. Es un gran avance, realmente es un gran avance. Sí, en 4 cantones obviamente no lo tienen, pero están en proceso, y aspiramos que ya para el 2026 ya los gobiernos municipales tengan todas las juntas cantonales de protección de derechos. Pero obviamente esas juntas requieren de un equipo de apoyo, y en eso sí un poco tenemos un poco de debilidad, porque de los 16 cantones, solamente en 13 cantones las juntas cuentan con un equipo de apoyo, y en los 13 cantones aún no tienen equipo de apoyo. Igual, obviamente, esto es parte fundamental para poder que las juntas cantonales de protección de derechos puedan cumplir con sus funciones. En todo caso, es importante resaltar que, de acuerdo al diagnóstico que nosotros como Consejo Nacional Intergeneracional hemos levantado a nivel de todo el país, estoy dando solamente ahorita un informe de forma provincial, o sea, de ámbito provincial con ámbito provincial, porque no lo puedo hacer de forma cantonal, porque obviamente el tiempo es mínimo que tenemos, 10 minutos, y solamente queremos hacer poner a conocimiento a ustedes este diagnóstico, ¿sí?, a nivel provincial. En cuanto a la conformación de los consejos consultivos, obviamente en la provincia de Loja tenemos, de los 16 cantones, 4 consejos consultivos de niños, niñas, adolescentes, 4 consejos consultivos de 5 consejos consultivos de jóvenes, y 4 consejos consultivos de adultos mayores. Es decir, los consejos consultivos son espacios de participación ciudadana donde los titulares, obviamente de derecho, pueden ser parte de este gran desarrollo de avance de garantías de derechos de los grupos de atención prioritaria, y ellos, como actores y titulares de derecho, pueden ser parte del mismo a través de asesoría, de apoyando con cierta información para el tema de la formulación de política pública. O sea, en el territorio cantonal los consejos consultivos son claves.
Por lo tanto, ahí sí tenemos una gran debilidad en Loja, que no se está pues avanzando en el tema, pero sin embargo se ha hecho un avance. Aspiramos que más adelante se lo podamos tener con el apoyo, obviamente, de los consejos cantonales de protección de derechos, especialmente con los equipos técnicos o la instancia técnica de estos consejos, que son, obviamente, la Secretaría Ejecutiva, que la rige por un secretario técnico del mismo, ¿no? Yo realmente quiero presentarle a ustedes un informe sobre el índice del SPID a nivel nacional respecto a la provincia de Loja. Contarles que, de acuerdo a el diagnóstico que hemos levantado en Loja, de 1 a 5, tenemos el 1.80 de cumplimiento. Sí es un poco un índice bajo que realmente sí nos debe de preocupar, y realmente haciendo una variación del diagnóstico comparativa con el 2024 versus 2025, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En 2024 estaban con 1.95 y en este año 2025 estamos con 1.80, que eso sí nos preocupa, que más bien vamos un poco descendiendo. ¿Cuál es nuestra recomendación ahí como Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional que le hacemos a los gobiernos municipales? Nosotros realmente solicitamos y pedimos de una forma muy encarecida a los señores alcaldes y esperamos que los compañeros que están en este taller, que son jurídicos, compañeros de financieros, registros de la propiedad y otros actores más, obviamente ayuden, obviamente para que puedan, ¿no es cierto?, las autoridades cantonales hacer una buena decisión al momento de seleccionar al secretario ejecutivo. Los alcaldes, al momento de seleccionar o designar al secretario técnico de los consejos cantonales de protección de derechos, deben hacerlo, ¿no es cierto?, con que tengan ellos el perfil técnico adecuado para que puedan cumplir con esta función, porque es fundamental. El secretario técnico es el motor del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y es el que activa el sistema en el territorio cantonal de protección de derechos. Por lo tanto, esta persona que va a ejercer esa función es clave en el territorio cantonal para el tema de garantía de derechos. El secretario, también recomendamos a los alcaldes que, por favor, al momento de designar a los secretarios técnicos, sean secretarios técnicos titulares, ¿no es cierto?, que ejerzan 100% su tiempo a esta función, porque hay muchos cantones donde también solamente ponen en calidad de encargado, y al momento que ponen en calidad de encargado los secretarios técnicos, obviamente, después de un tiempo periódico, lo cambian y viene otro, y ahí es donde empiezan a haber desfases y no hay avances. Por lo tanto, nosotros recomendamos a los alcaldes que por favor sean secretarios técnicos encargados, perdón, titulares de derecho y no sean encargados. Y que obviamente los gobiernos municipales garanticen todas las condiciones para que el secretario técnico pueda ejercer sus funciones y pueda avanzar. Esas son nuestras recomendaciones que le hacemos a los señores alcaldes para nosotros poder mejorar y poder subir en este índice, que estamos un poco bajo, pero que realmente es importante resaltar que vienen haciendo todo el esfuerzo a nivel de toda la provincia para tratar de cumplir con esta disposición legal que lo establece la Constitución y otras normativas legales, y también la COTAC, que es la que rige a los gobiernos municipales. Quiero cerrar felicitando a los gobiernos municipales que están asumiendo con gran responsabilidad el sistema de protección integral en su cantón, y que obviamente los gobiernos municipales tienen dos formas de llegar a la comunidad. Una forma de llegar es a través de la obra física, ¿sí?, a la comunidad, al territorio, pero la otra forma de llegar de los municipios hacia la comunidad es a través, ¿no es cierto?, de la parte social, de los proyectos de este sistema de protección de derechos hacia las familias. Y eso sí es importante resaltar. Así que yo, mi estimada Fanny, quiero agradecer este espacio que nos han brindado. Nosotros en los próximos días también está previsto talleres presenciales en la provincia de Loja. Hemos unificado y hay 2 zonas, porque obviamente este trabajo se lo está haciendo de forma conjunta, tanto con AME, Defensoría del Pueblo, y Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, y
Y dentro de la planificación y de los compromisos tenemos 2 talleres presenciales que ahí a lo mejor podamos nosotros un poco más fortalecer esta parte, visto que de forma virtual el tiempo es un poco limitado y no podemos extendernos en honor al tiempo. Por ello, pues yo recomiendo a los compañeros que están aquí de los gobiernos municipales que por favor garanticen la presencia de los compañeros que están invitados para ser parte de estos talleres presenciales, que el uno va a ser, si no mal recuerdo, en Quilanga y el otro va a ser en el Cantón Puyango. Hemos zonificado 2 y eso sí va a ser presencial. Entonces, ahí vamos a estar con los secretarios técnicos, con los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos, vamos a estar con los concejales miembros de la Comisión de Igualdad de Género, obviamente para que ellos puedan fortalecer sus capacidades y podamos ir, ¿no es cierto?, haciendo avances fuertes y grandes a nivel del territorio de la provincia de Loja y de toda la zona 7, porque yo, mi estimada Fanny, pedimos que por favor esta misma estrategia de fortalecer capacidades hoy en la provincia de Loja sea en toda la zona 7, tanto en El Oro como en Zamora, Chinchipe, que también necesitamos este apoyo. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Marlon, por su intervención. La verdad que es importante la alianza porque esa suma de esfuerzos ayuda a fortalecer y potenciar también la convocatoria y el desarrollo de capacidades. Así es que justamente al final les daremos información de estos 2 talleres presenciales. El día de hoy la videoconferencia era dirigido a los técnicos del área financiera, del área jurídica, comisarías, registro de la propiedad, que también son instancias fundamentales que tienen que involucrarse y conocer sobre la normativa para aplicarla en el territorio. Ya los talleres presenciales serán con público relacionado al sistema de protección integral, que también tenemos que trabajar ya temas más particulares sobre la institucionalidad. Agradecemos, Marlon, su intervención. Y pasamos ahora ya a la temática concreta de cumplimiento del artículo y por supuesto cómo esto se vincula a la gestión municipal, que es competencias y obligaciones de los GAT municipales, procedimientos administrativos y tributarios para la exoneración y o devolución de cobros indebidos para garantizar la aplicación del artículo 14 de la LOTAM. Esto va a estar a cargo de José Duque Martínez, ingeniero geógrafo y de medio ambiente, graduado en la Escuela Politécnica del Ejército en el 2008, magíster de la Universidad de San Francisco de Quito en Sistemas de Información Geográfica en el año 2014, especialista en valoración inmobiliaria y de gestión catastral por parte de la Universidad de Jaén, España, en el año 2014. Con más de 17 años de experiencia profesional, ha participado, liderado y gestionado varios proyectos de gestión catastral, actualización cartográfica básica y temática, así como valoración inmobiliaria. De la misma manera, ha formado parte de la definición de la política pública, elaboración de normativa técnica nacional relacionada, así como la gestión y fortalecimiento de competencias municipales. Se ha desempeñado en instituciones públicas y privadas afines a su experticia, entre las que sobresalen Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, GAD del Distrito Metropolitano de Quito, GAD Municipal de Riobamba y actualmente se encuentra en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, responsable del área de catastros. Bienvenido, José. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto estar compartiendo este foro respecto a tratar de garantizar y a fomentar este respeto al fomento de derechos, sobre todo de nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. No sé si me confirman si se puede ver. ¿Sí se ve? Sí, 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 sí se puede ver. Listo. Nelson Mandela dijo que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Recordemos que este líder nato de Sudáfrica eh, manejó un momento muy crítico en la situación de su país, trató de organizar los derechos humanos a partir del apartheid y con justa razón manifiesta
dicho que es muy importante realzarlo a nosotros como funcionarios públicos, que nuestra humanidad en el ejercicio de nuestro trabajo radicará en garantizar el pleno goce de los derechos de las personas y qué mejor de nuestros adultos mayores. En estricto rigor vamos a centrarnos en esta pequeña charla en hablar sobre básicamente unas claquetas de información que primero estarían dirigidas a nuestros contribuyentes, que en este caso son nuestros adultos mayores, y luego estaríamos hablando sobre unos procesos operativos puntuales, cuáles son las casuísticas más recurrentes dentro del ejercicio de la gestión de información, sobre todo catastral, y también dentro de la gestión tributaria que radica en los municipios, ¿no es cierto? Entonces, en efectos prácticos, ustedes saben que el artículo 14 de la ley del adulto mayor establece que si una persona tiene más de 65 años, tiene derecho a solicitar la exoneración, el no pago de todos los impuestos prediales. Exonerar significa que una persona no debe pagar, no debe cancelar el concepto, el rubro correspondiente a ese impuesto. ¿Ya? Y lo importante de la ley es que habla de todos los impuestos municipales. Aquí hay que prestar mucha atención y ya lo vamos a desagregar más adelante, porque no solo es el impuesto predial, porque no solo es de ese tipo de impuesto que si bien es cierto, es el cual la mayor parte de la gestión municipal presta e incide todo su, digamos, capacidad operativa de recaudación, tiene una mayor influencia en esto, pero es importante que la ley dice que todos los impuestos municipales serán susceptibles de esta exoneración, ¿no es cierto? Entonces, hay otro tipo de impuestos que también son parte de este procedimiento que debe, insisto, ser garantizado y respetado primerito por nosotros como funcionarios públicos. Entonces hay unas casuísticas, evidentemente hay un filtro que ventajosamente es un filtro que no aplica para la gran mayoría, para el gran universo de adultos mayores, y dice que si un adulto mayor tiene un patrimonio inferior a las 500 remuneraciones básicas unificadas o en su defecto, si los ingresos de esta persona adulta son menores a 5 remuneraciones básicas unificadas, aplica para este tipo de exoneración. ¿Sí? Entonces hay que hacer este discernimiento, este tamizado de datos para poder identificar cuáles serían los beneficiarios. De todas maneras, es importante hablar que estadísticamente este tamizaje eh, siempre, la mayor parte de adultos mayores, la mayor parte de población adulto mayor será beneficiaria de esto porque en realidad son condiciones muy esporádicas, muy puntuales, que pocos adultos mayores realmente sí serían susceptibles de este tipo de pagar el impuesto, los impuestos municipales, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos saber cómo discernir, y eso es algo muy importante que hay que considerarlo en la aplicación de la ley. ¿Sí? Recuerda, solo se está exonerado, solo nuestros adultos por la aplicación y por la disposición que marca la ley, únicamente está exonerado del pago de impuestos municipales. Esta exoneración no incluye tasas, contribuciones especiales que se hayan generado a nombre de los adultos mayores. ¿Sí? Justamente la potestad tributaria radica en la generación de impuestos, tasas y contribuciones. Eso lo prescribe el Código Tributario. Únicamente entonces la exoneración aplicaría para los impuestos, ¿sí? No hay exoneración directa para las contribuciones y tasas que por ejercicio directo de competencia municipal también radican los municipios, ¿sí? Eso como primer principio inicial del ámbito de la ley, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo importante que deben saber nuestros contribuyentes, que son nuestros adultos mayores? Que no necesita presentar más que únicamente su identificación para hacerse beneficiario de esta exoneración. ¿Sí? No hay ningún otro requisito previo, no hay ningún tipo de burocracia por detrás de ello. Hay
malas prácticas que en algunos lados todavía suele darse, que atrás de la presentación de la cédula te piden la papeleta de votación, te piden declaraciones de extras, te pide notarizaciones, es decir, una serie de documentos adicionales que entorpece el propio goce de los derechos de nuestros adultos. Entonces, lo primerito que nosotros tenemos que velar y garantizar como funcionarios públicos es que el requisito único para analizar el gozo y la aplicación del derecho de la exoneración de los impuestos consiste únicamente que nuestro contribuyente interesado presente su documento de identidad o un documento que certifique su identidad, como puede ser el certificado de afiliado al IES o de jubilado, la licencia de manejo, etcétera, 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 pero es un único documento que avala y certifica su identidad. Les decía, no se necesita presentar copias, no tiene por qué nuestros contribuyentes irse a la papelería del frente a sacar su papeleta de votación porque esto está contradiciendo a lo que expresamente marca la ley. ¿Sí? Tampoco se debe efectuar ningún tipo de declaración y menos aún notarizarla. Sí, hemos visto muchos casos que les piden que vean los adultos mayores, declaren si tienen bienes en otros cantones, declaren si tienen bienes en otros países, declaren si tienen bienes en cuánto gana y cómo tiene las actividades del RUC. No, la responsabilidad de ese cruce de información radica exclusivamente en los funcionarios municipales. Quien tiene que verificar ese cumplimiento de requisitos es el funcionario municipal y no al revés. No el contribuyente, nuestro adulto mayor solicitante, no es él quien tiene que hacer esa demostración de cumplimiento de requisitos, sino al revés. Nosotros, encargados de la validación como funcionarios municipales, tenemos que cruzar esos datos y ver si es que es aplicable o no. ¿Sí? Generalmente, la recomendación es que el patrimonio se lo analice dentro de la jurisdicción cantonal, porque evidentemente es el patrimonio en el que tiene injerencia directa la capacidad, la capacidad tributaria de los GAD municipales, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil porque el patrimonio puede analizarse en función de los bienes que se encuentran declarados dentro del cantón al que me pertenezco. Y esos bienes declarados están registrados de manera periódica y de manera actualizada conforme el COTAD en el catastro municipal, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco eh, los preceptos que nosotros debemos evitar y exigir a nuestros adultos, ¿no? Ningún tipo de declaración, ningún tipo de notarización, menos aún que trate de demostrar que es factible, es un sujeto factible de aplicar la exoneración de impuestos, ¿no es cierto? Si el municipio, más bien, si el adulto mayor tiene que despreocuparse porque el proceso de exoneración no lo tiene que hacer cada año, ¿sí? En la práctica, por la carencia de información que hoy por hoy en algunos municipios existe, el beneficiario de la exoneración suele pedir año a año. Ahora con la información, con el acceso a las bases de datos, con los accesos a los datos del DINARDAB, del registro civil, la tarea de exoneración la tiene que venir realizada de antemano por parte de los funcionarios municipales, ¿no? Esta depuración de los datos de los contribuyentes tiene que venir inicialmente ya del municipio, porque en buena hora tenemos ya accesos a datos de DINARDAB, de SRI. Simplemente hay que hacer una articulación institucional, un proceso de solicitud de datos y la tarea más, digamos, de hormiga, que es un poco la depuración de datos para que nuestras bases de datos estén arregladas y podamos identificar en nuestras bases de datos nuestros sujetos exigibles de los derechos de adultos mayores, que son aquellas personas que superen los 65 años. ¿De acuerdo? Ahora, a nivel municipal, le escuchaba a la persona que me antecedió en la palabra
nos decía en buena lid que efectivamente ya se disponen de las ordenanzas para la exoneración de este tipo de pagos en los GAD municipales de Loja. Les felicito. Evidentemente, es un esfuerzo loable que se tiene que replicar en los distintos GADs nacionales, pero básicamente, conforme lo expone y lo dispone la ley, es preciso que las particularidades que manda la LOPAM específicamente en el artículo 14, se las desagregue un poco de mejor manera a través del instrumento normativo municipal, ¿sí? Que es la ordenanza, ¿no es cierto? Entonces, algunas líneas específicas que se sugiere debería tener este instrumento normativo es que primero se contempla al menos la jurisdicción específica del patrimonio de los administrados. Les mencionaba que basta con que eh, se defina que el patrimonio a ser analizado para el contribuyente se esté relacionado con los bienes inmuebles que se dispongan en la jurisdicción, como para facilitar el análisis del GAD y para centralizar básicamente un proceso más expedito de emisión de la exoneración como tal. Entonces, esto hay que decir, nuestra jurisdicción al cual se derivará el análisis de exoneraciones estará restringida a la circunscripción territorial del cantón X. ¿Sí? Entonces, y con eso se facilita el control y la verificación por parte de la información de nuestros funcionarios. ¿Ya? Se debe diferenciar entre la exoneración de impuestos municipales, aunque eso ya está tácitamente explícito en la ley. Está tácitamente expuesto en la ley porque no habla de tasas ni habla de contribuciones, pero hay que aclararlo. Ahora, es muy importante que el GAD municipal, dentro de su facultad tributaria, es autónomo, pueda también analizar y definir si es que las tasas podrían ser susceptibles de exoneración dentro de su facultad específica para la exoneración de estos impuestos. Y esto sucede mucho en Quito. Hay cierta exoneración de algunas tasas para los adultos mayores. Igualmente para las contribuciones especiales por mejoras también se analizan por cada obra pública, por un conjunto de obras públicas. Pero insisto, esto tiene que estar normado, ¿sí? Porque es una facultad y una potestad exclusiva y muy autonómica del GAN municipal. Y si no está explícitamente detallado, únicamente la exoneración aplicaría para impuestos municipales. Sin perjuicio, insisto, de que lo pueda analizar el Consejo Municipal y dejar explícitamente mencionado en la ordenanza correspondiente para exoneración de tasas y contribuciones, porque esa es su plena facultad también tributaria. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, pero mientras no esté escrito, la exoneración estará directamente relacionada con los impuestos municipales. ¿Sí? Otro punto importante a tomar en cuenta dentro de esta ordenanza o dentro de este marco normativo es que debe haber un procedimiento de validación de datos o cruce de información previo a la exoneración. Les decía que el sujeto beneficiario, nuestros adultos mayores, em, no tienen que ellos solicitar anualmente este proceso de exoneración porque debe haber previamente un análisis, una depuración de datos desde la municipalidad para identificar previo a la emisión del tributo cuáles son las personas adultas mayores susceptibles de esta exoneración. Para ello, ustedes tienen o existe varios datos, varias bases de datos y varios usuarios para poder tener acceso a este tipo de información, sobre todo las que reposan en la DINARP, que son la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, sobre la cual ya se puede validar este tipo de datos, ¿sí? Hay que determinar la base imponible conforme el cumplimiento de las condicionantes, es decir, ratificar de que habrá un análisis previo para determinar si la persona eh, tiene un ingreso superior a los 5 salarios básicos básicos unificados, perdón, y también si es que esa persona que puede ser beneficiaria, su patrimonio
no superaría las 500 remuneraciones básicas unificadas, ¿no es cierto? Eh, Luego hay que hacer los procedimientos para la aplicación de las exoneraciones de oficio, es decir, procesos de depuración, quién depura, generalmente puede ser rentas, generalmente puede ser recaudaciones, puede venir desde antes para el tema exclusivamente predial con catastros, pero debería ya fijarse las responsabilidades y la dependencia municipal, quién debe hacer esas exoneraciones de oficio, ¿sí? Igual, debe haber un procedimiento para generar las solicitudes de exoneración por parte de los ciudadanos. O sea, puede ser temas en línea, puede ser con una cartilla en ventanilla muy sencilla que vaya a costo del GAT municipal, porque simplemente el ciudadano tiene que presentar su cédula y en función de esto, para que el ticket, llamémoslo así, sea válido, podríamos poner un formulario, un registro muy sencillo, es decir, algo que certifique que se ha solicitado o que hubo la voluntad directa por parte del ciudadano susceptible de exoneración para pedir esta exoneración. Y evidentemente también en la ordenanza podría y sugerimos que existan los canales de comunicación para que se difunda y notifique sobre estos beneficios tributarios a los adultos mayores. No basta únicamente con que haya foros como este, en el cual entre nosotros, funcionarios públicos, garantes de derechos, nos sentemos a discutir y a prepararnos, sino que el ciudadano común y corriente tiene que también saber a través de canales como las redes sociales, banners, algunas pantallas que suelen haber en las ventanillas municipales, carteles. em, Recuerden todos que hoy por hoy nuestros adultos manejan bastante bien las redes sociales, el Facebook sobre todo. Y qué mejor que estas claquetas, este tipo de información muy, muy sucinta de las pastillas, de los beneficios tributarios de los que son susceptibles, se las muestre y se las ponga a consideración para que el proceso de exigir este cumplimiento de los derechos sea mucho más fácil de acceder a nuestros ciudadanos y que tampoco nosotros estemos preocupados por otra tarea más que asegurarnos del cumplimiento efectivo de esta exoneración. Continúo. Entonces, les decía que es muy importante que para validar este tipo de solicitudes, nosotros podemos como institución acceder al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, acceder al famoso portal del dato seguro para la información, sobre todo del registro civil, que me dará cuáles son las personas que ya han cumplido los 65 años de edad. También del SRI para un poco saber, y el IES para saber cuál es el rango, el nivel de ingresos de las personas. Y con eso hacer el cruce de información previo a emisión de impuestos que se necesita o posterior una vez que se nos haya saltado algún contribuyente y podamos validar el cumplimiento o no de la exoneración, ¿sí? Muchos municipios, por ejemplo, tienen acceso en previa coordinación institucional, ¿no? Es muy importante que consideren esto. Hay que hacer una coordinación previa entre instituciones, el GAD municipal ante la DINARP para acceder a el consumo de bases de datos, por ejemplo, o un corte anual o semestral de información periódica de las bases de datos con el fin de que la información se retroalimente constantemente y nosotros podamos tener acceso a los datos más actualizados posibles para hacer la depuración, ¿ya? Pero en realidad este tipo de accesos a datos es estrictamente necesario, estrictamente urgente para que nosotros tengamos la certeza de hacer el cumplimiento adecuado a este tipo de exoneración sin la necesidad de que nuestros contribuyentes tengan que probar absolutamente nada. La tarea probatoria nos la corresponde a nosotros como funcionarios municipales. ¿Sí? Por esa razón, justamente decía que estará prohibido solicitar cualquier tipo de declaración por parte del ciudadano. No tiene que haber ninguna declaración extra más que la simple presentación del documento de identidad. Ahora, hablando de
cónyuges, hablando de lo que es el acceso al impuesto específico por parte de parejas, de matrimonios. En el caso de que cualquiera de los cónyuges aplique para la exoneración de impuestos municipales, esta exoneración aplicará automáticamente para la totalidad del inmueble. ¿Por qué? Recuerden que el Código Civil manifiesta exclusivamente para el caso de matrimonios. Habrá y permite la ley que cualquiera de las dos personas puede ser un responsable o un administrador del patrimonio de la sociedad conyugal, ¿no es cierto? Por tal razón, cualquiera de las dos cónyuges que pueda ser susceptible a la exoneración de impuestos, al ser el administrador directo de la sociedad conyugal, puede ser beneficiario directamente de la exoneración del inmueble, ¿sí? Es importante tomarlo en cuenta, solo en el caso de matrimonios. Ojo, hay otra casuística y otro tema importante que dice que en el caso que uno de los cónyuges, el representante de los inmuebles matrimoniales falleciere, necesariamente la información resultante del, del contribuyente o del nuevo propietario del inmueble debe actualizarse en el catastro en función de los derechos de sucesión plenamente reconocidos. Y efectivamente, si es que la persona que era eh, susceptible de la exoneración de impuestos por ser adulto mayor falleció, yo tengo que actualizar con los herederos, ¿no? ¿Y quién es el heredero? Principalmente el cónyuge en un 50% y el porcentaje restante, que es el 50% adicional, para sus hijos, para el legado de sucesión que se mantenga de acuerdo a la posesión efectiva, que es el documento que se reconoce en el registro de la propiedad para básicamente establecer legados, ¿no es cierto? Y claro, ahí habrá que establecer las acciones, que son los derechos de acciones, las proporcionalidades que se correspondan para los nuevos copropietarios. Entonces, el 50% va a la esposa, el 25% para el hijo uno y el 25% para el hijo 2, si es que fuera el caso, ¿no es cierto? Entonces ahí al identificar el porcentaje y si por alguna razón uno de los copropietarios es beneficiario también porque es adulto mayor, su porcentaje correspondiente a la fracción del impuesto que genere también será susceptible de exoneración, ¿sí? Es decir, ya se aplica proporcionalmente en función del porcentaje reconocido la exoneración si es que aplicare, ¿ya? También es importante que conozcan que las construcciones y mejoras adheridas al predio, al formar parte del valor del predio, que es la base imponible para la determinación del impuesto predial, es también parte de aplicación de la exoneración si es que estas construcciones forman parte del inmueble, ¿cierto? Este valor sí será considerado para la exoneración porque todas las construcciones, al ser parte intrínseca del inmueble, tienen su valor y por ende sobre ese valor se grava el impuesto predial. Así que sí se consideran las construcciones. En caso de propiedades horizontales, es importante cuando tenemos desarrollos de departamentos, de conjuntos residenciales, el patrimonio se incluirá el valor de la propiedad individualizada conjuntamente con el valor de la propiedad de los bienes comunales por la alícuota debidamente inscrita, ¿no es cierto? Recordemos todos que la forma de tenencia de propiedad horizontal reconoce tanto la propiedad individual, mi departamento, mi bodega, mi parqueadero, cuanto la propiedad comunitaria, que es las calles, el área comunal, los juegos, las jardineras, pero ese reconocimiento está exclusivamente vinculado a la persona con la alícuota, que es la fracción de las áreas comunales que legalmente le pertenecen. Todo ese valor, esa suma, valor individual más valor de la parte comunitaria por mi alícuota, eso también es susceptible de exoneración porque es parte de la base imponible. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, cualquier sujeto pasivo o ciudadano que cumpla favorablemente con estas condiciones para la exoneración de impuestos será beneficiario de la exoneración para todo tipo de impuestos municipales.
Y si bien es cierto, ahorita hemos hablado del impuesto predial, que es nuestra nube más amplia de recaudación y de generación, también es importante que ustedes como funcionarios municipales o sociedad civil en común sepan que este proceso de exoneración también aplica para los recargos que también son considerados impuestos, como lo es el impuesto al solar no edificado, impuesto a los muebles no identificados, los bienes inmuebles no edificados en zona de promoción inmediata, el impuesto a la transferencia de dominio, el impuesto a las utilidades también es susceptible de exoneración. El impuesto a las patentes también es susceptible a la exoneración, el impuesto a las alcabalas, el impuesto a la matrícula de vehículos, es decir, todos los que están descritos en el COTAD son susceptibles de exoneración y por eso tienen que estar detallados en la ordenanza del caso. ¿De acuerdo? Eso en un poco más desagregado el principio operativo de cómo se aplica este tipo de garantía de derechos y nada de parte de la AME, de nuestro presidente, de nuestro director ejecutivo, del equipo que está organizando este taller. Nos agradecemos por su gentil atención y quedamos muy atentos y gratos a cualquier inquietud o duda que tengan al respecto. De mi parte, muy gentil por su atención. Me despido. Saludos. Ujú. Gracias, Pepito, muchas gracias de esa exposición súper clara. También ahí comentarles que al inicio del año se desarrolló una campaña comunicacional justamente en articulación con la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se prepararon algunos materiales comunicacionales, videos que en su momento les difundimos a los GAD municipales, pero que en este momento también en el chat voy a ir para compartir estos links de los videos para que ustedes dispongan de este material también en los GAD. Pepito, hay un par de preguntas, aunque tú ya te referiste, pero mencionan, ¿impuesto también se refiere a plusvalía? Las tasas municipales, como son contribución por mejoras, también se incluye. ¿No es impuesto el pago de contribuciones especiales por mejoras? Esas son las preguntas que hasta el momento tenemos en el chat. Les invitamos a seguir haciendo preguntas, por favor. Con mucho gusto, Fanicita. A ver, la plusvalía es un efecto económico que se refleja en la actualización de valores que debe el municipio registrar cada vez que emite su ordenanza de valoración. Sí, ustedes saben que cada 2 años los GAD municipales tienen que obligatoriamente actualizar los valores de las propiedades inmobiliarias, ¿ya? Y si por efecto de la misma obra pública, por efecto de la misma inversión privada, existe un incremento en el valor de la propiedad, de cualquiera de las propiedades que estén inmersos en el GAD, se considera esto como una plusvalía. Entonces, sí debe considerarse la plusvalía porque nosotros como GATS tenemos que actualizar bianualmente los valores y si se evidencia esa incremento en el precio, evidentemente existirá plusvalía. Al haber incremento en el precio, el valor resultante de la generación o el avalúo catastral, em, en función del avalúo catastral que se calcule, se generará el impuesto que corresponde. Entonces, el impuesto sí tiene una relación o es un resultado de la plusvalía si es que esta hubiera, ¿no? Evidentemente, la plusvalía se generará en función de la situación macroeconómica, del nivel de intervención municipal, del nivel de obra pública o privada que se haya desarrollado en un punto específico del GAD, pero eso es simplemente evidenciable al momento que hagamos la actualización de las ordenanzas de valoración. Después, las tasas, las contribuciones no son impuestos, ¿ya? Inicialmente la ley dice que no se deben, no son susceptibles de exoneración las tasas. Pero yo también les decía que el municipio en su capacidad autonómica de determinación impositiva podría, mientras no
mientras esté escrito tajantemente en la ordenanza o en el cuerpo normativo que expida el Consejo Municipal, podría exonerar ciertas tasas, ciertas contribuciones a los adultos mayores. Sí, esa es la facultad propia, pero por principio inicial y directo, la ley dispone que solo los impuestos por lo pronto son obligatoriamente exonerables al 100%. ¿De acuerdo? Ujú. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se realiza el cálculo del impuesto a la alcabala cuando un adulto mayor pasa las 500 remuneraciones básicas, considerando que para el cálculo de este impuesto se realiza con base al valor contractual del bien a adquirir? Bueno, entiendo yo que es sobre la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, si el bien a adquirir superó esa base que son las 500 remuneraciones básicas y la base imponible, digamos que es el valor contractual del bien a adquirir, le supera esa diferencia entre el valor contractual menos el límite que establece la ley, que son las 500 remuneraciones, sería el valor susceptible a aplicar dentro del impuesto al cabalas, del predial y de el resto de impuestos que sean susceptibles y que tengan relación con el avalúo catastral, ¿no? Es la diferencia. Sí, eso lo marca la misma ley o me parece que el reglamento, pero sí habla sobre el excedente o se hablará sobre el cobro adicional del que está susceptible. ¿De acuerdo? Ujú. Eh, por el momento no tenemos otra pregunta, tal vez alguna otra persona. Añade, pero las 500 remuneraciones se considera en su patrimonio. No sé si tal vez un ejemplo ayude, estimado José. Nos pone así un rubro y ayuda a veces. Está cerrada. A ver, vamos a hablar sobre por ejemplo, entiendo yo que el impuesto a la alcabala creo que es del 3 por mil, ahí no estoy muy claro. No sé si tienen el dato exacto de cómo es pero al ser, vamos a asumir un porcentaje cualquiera, ¿no es cierto? Por efectos del ejemplo. Supongamos que yo adquirí un bien a $500,000, ¿sí? Este bien inicialmente lo compré digamos que a $100,000. Tuve centrémonos antes del de la cabala. Dice, el cálculo de la cabala es del 1% del valor contractual a adquirir, ¿ya? Entonces, supongamos que el, el 1% de 500,000 son $500, ¿sí? Ujú, O $5,000, ¿ya? Entonces, yo compré a 50,000. Ahora, si por haber razón tengo como el impuesto, como el valor de esta propiedad es 500,000, supera las 500 remuneraciones básicas, que para efectos prácticos llamémosles que son 250,000. Es un poquito más, pero al ser $250,000 la fracción impositiva límite para saber si una persona es exonerable, yo aplico esa diferencia porque la ley me dice que aplique la diferencia, que calcule sobre el excedente. ¿Cuál es el excedente de 250, de entre 250,000 y 500,000? 250,000 adicionales, ¿ya? Entonces, de los $5,000 que originalmente era susceptible de pago por impuesto a la alcabala, al decirme la ley LOPAM que calcule sobre el excedente, ya únicamente sería susceptible de pago de los 2,500, ya no 5,000. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 500,000, que es mi valor adicional, menos los 250,000, que es mi tope, genera el 1% restante. No sé si quedó un poquito más claro ahí al respecto, ¿sí? Ujú. ujú.
Tenemos otra pregunta. ¿Se le debe aplicar la exoneración a todos los impuestos establecidos en el artículo 491 del COTAD? Y esta exoneración se debería aplicar también a lo establecido en el artículo 507 de impuestos a los inmuebles no edificados del mismo cuerpo legal. Efectivamente, se debe aplicar a todo lo que está mencionado como impuestos municipales en el COTAD, no solo solares no edificados, sino inmuebles no edificados en zona de promoción inmediata, también impuestos a las alcabalas, a la transferencia de dominio, a la patente, ¿sí? Hay casos que son chistosos en algunos municipios que hemos incluso sido testigos en carne propia. Mis padres, les pongo un ejemplo, pidieron que se, se les exonere pues del impuesto a la patente. Le pidieron que ya, que cierre el RUC y que con mucho gusto se le exonera la patente. Entonces están primero inventándose un requisito adicional que no marca la ley. Segundo, al cerrar el RUC, mi padre es un jubilado que recibe arriendos de un pequeño departamento que tiene y ya no tendría la posibilidad de seguir arrendando. Entonces, son cosas que simplemente con un simple acto administrativo y organizarse administrativamente podrían aplicarse, pero evidentemente son cosas que están sucediendo y que para eso estamos aquí. Tenemos otra pregunta, Pepito. Disculpe la pregunta. En impuesto de utilidades está fuera del tema, pero esos artículos 561.1 al 561.18 están derogadas. Tengo entendido que usted se refiere al impuesto a la herencia, eso sí están totalmente, a la herencia y a la plusvalía, eso están derogados, eso no se tiene que aplicar ni para nada. El impuesto a la plusvalía y a la utilidad de las transferencias de dominio, ese sí está vigente y que es del 10% de la utilidad que una compra-venta urbana haya generado. Eso sí es susceptible de aplicación. Muy bien. Gracias, Pepito. Creo que por el momento no tenemos más mensajes. Te agradecemos mucho tu intervención. A Estimada usted, Sí, Fanny, Pati, por favor. pido la palabra para un temita. Es sobre el tema de procedimientos, estimado José, para el tema cuando hay cobros. A ver, entendemos un poquito la realidad acá en algunos GATS municipales, es que siguen haciendo el tema que las personas tengan que hacer la solicitud, por ejemplo, hasta noviembre del año anterior para que se beneficien el siguiente año. Incluso tenemos algunas respuestas de algunos municipios donde le hacen hacer al adulto mayor el oficio para pidiendo de ser beneficiario porque es adulto mayor y le responden diciendo que no es posible porque no tienen hecho ese cálculo para el siguiente año y que tendrían que el pedido queda para beneficiarse en el siguiente año. Entonces, ahí, estimado José, sí nos interesaría para que realmente los compañeros conozcan, porque creo que es súper claro, digamos, los elementos. Algunos entonces, ¿qué hacen? Algunos adultos mayores lo que han hecho es pagar todo, es decir, hay un cobro indebido, pero los municipios, no, algunos no hacen notas de crédito, simplemente les digan, venga el siguiente año y se beneficia para el siguiente, pero no hay una nota de crédito. Cuando se ha hecho algún reclamo en algunos, hay algunos GATS municipales que no conocen de cómo se hace la nota de crédito, no lo hacen. Entonces, sí nos interesaría sobre ese tema también, porque el siguiente punto con los compañeros que están aquí de los GATS municipales, como usted bien lo ha dicho, José, no es una jornada más y bueno, ya se dijo. No, lo que queremos es el siguiente punto, de hecho, GAT por municipal que está aquí presente, es como contarnos, vamos a tener esos minutos, tenemos la media horita, para contarnos qué es lo que tienen implementado, no, y cuál sería el compromiso, porque la intención es que tanto AME como el Consejo Nacional de Igualdad y Defensoría, que en nuestro marco de competencias queremos hacer el seguimiento a los GATS municipales para que esto se cumpla, porque efectivamente tenemos pedidos puntuales de eso, de que efectivamente, por más que haya hecho el oficio, es como pídame con educación que se le negará con cultura. Estimado José, le dejo ahí. yo creo que efectivamente el procedimiento más claro aquí y que debe constar en la propia ordenanza es, en el caso de pagos indebidos, es el mecanismo o de devolución, que es muy complicado, o de las notas de crédito, ¿no?
la nota de crédito que evidentemente puede estar aplicable también para el pago de las contribuciones y tasas que no son susceptibles de exoneración para los siguientes años. ¿Ya? Entonces, evidentemente esa potestad administrativa entiendo yo que sí la pueden hacer procedimentalmente a detalle qué debería tener esa nota de crédito. Yo creo que podríamos tal vez facilitar, extender este apoyo y consulta a la gente del área financiera, pero ese es el procedimiento administrativo que se lo debería implementar, ¿sí? Ujú. Ahora, como les decía, que sea también susceptible y replicable en el caso de cobros indebidos para las notas de crédito de tasas y de contribuciones también de los siguientes años y con ello evidentemente estaríamos matando dos pájaros de un tiro y garantizando que la nota de crédito se cumpla al 100%, ¿no es cierto? En el caso de, como usted bien menciona, de los cobros de indebidos. Las notas de créditos es un instrumento que toda autoridad de determinación tributaria está sujeta, ¿no? El SRI lo hace a cada rato. De hecho, antes que teníamos algunas personas que hacíamos de la declaración de la renta y nos y generaba un impuesto mayor a la retención que nos hacían, nos entregaban en efectivo los depósitos, ahora te entregan en notas de crédito, ¿sí? Pero bueno, son mecanismos que finalmente ayudan y que garantizan que ese saldo, esa deuda del excedente que no estuvo bien cobrado se cumpla de alguna manera. Ujú. Muy bien, así lo haremos y estamos con este pendiente, nos comprometemos a canalizar esa consulta y por supuesto a enviarles información justamente respecto a esta inquietud. Bueno, avanzamos, yo creo que ya para la última parte, justamente Patti Gutiérrez es la encargada de llevar a cabo esta facilitación y damos paso para conocer de cada uno de los GAD cuál es el avance, cuáles son las dificultades, nudos críticos que han tenido y sobre todo para plantear como hojas de ruta que puedan permitir el seguimiento y cumplimiento del marco normativo que estamos tratando el día de hoy. Patti, por favor. Muchas gracias, estimada Fanny. Justo con Marlon vamos a ahorita mirar. No sé si esta pregunta fue respondida, cuestión de multas que se imponga por actos administrativos, cabría el descuento por tercera edad. Aprovecho al compañero a decirle que no hay ni segunda ni cuarta y tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo que es las personas adultas mayores. No sé ahí, estimado José, en este caso si nos preguntan si cabe. No, las multas, efectivamente, esos no están ni siquiera amparadas dentro de la facultad tributaria que son tasas y contribuciones, ¿no? Las multas se cobran porque básicamente es una potestad de, sobre todo de la gestión y administración del control sobre el uso y el espacio público de los municipios, ¿no? Eso es otro tema distinto a la facultad tributaria. Ok, muchas gracias. También hay un tema que nos dice el compañero Diego Solórzano, el 491 del COTAD, habla de impuestos municipales, el artículo 12 de la ley del adulto mayor, exoneraciones, dice ser conforme al patrimonio. Quiere decir que todos estos impuestos municipales para la exoneración debe ser determinada el patrimonio de forma general. Y sabe que, Dieguito, le apoyo algo en esto, en un GAD municipal, los compañeros que hacían el cálculo ponían que el patrimonio es, usted tiene un carro, tiene una computadora, tiene, y que el cálculo se calculaba con el bien inmueble o toda la suma de todos los bienes, o sea, tiene el carro, tiene una computadora, tiene bienes, no sé, de casa. Y esta es a propósito de esta pregunta, si nos puede Les, esclarecer. les mencionaba que si nosotros hacemos la articulación de la ordenanza a nivel, perdón, de la ley a través de la ordenanza, se debería primerito definir qué corresponde al patrimonio. Y lo más adecuadamente aplicable para la gestión de este tipo de tributos habría de ser vincular, como lo hacen varios municipios de aquí bueno, en las zonas circundantes, Rumiñahui y Pedro Moncayo, a definir que el patrimonio está únicamente vinculado con los bienes inmuebles registrados en las bases de datos municipales, ¿ya? Es decir, excluye temas de computadoras y demás, y más aún bienes inmuebles
emplazados en otros sitios del país o en el extranjero, porque básicamente la facultad determinadora de esos impuestos está radicada en los patrimonios inmobiliarios. Entonces, esa es la Perfecto. forma de incluso facilitar el control. Entonces, incluso Perfecto. también nos evita que hagamos declaraciones adicionales, incluso nos evita que hagamos cruces de información con el SRI, haciéndonos un dolor de cabeza, sino que básicamente el patrimonio que es sobre lo cual radica la facultad determinadora del GAD esté en función de los bienes inmuebles que están circunscritos en la jurisdicción cantonal. Muchísimas gracias. Hay una pregunta más, dice, pero si es un servicio que no usará eventualmente, ¿cómo cabría la nota de crédito? En el caso puntual de los predios hablamos, que no le cobre el predio, no sé, ¿cómo sería ahí, O sea, José? las notas de crédito se deberían también de fijarlas si es que aplica en un determinado servicio. Por ejemplo, aquí en Quito hay la tasa de bomberos, que uses o no se Igual acá. paga. Eso se podría ser susceptible de la nota de crédito. O sea, es un análisis un poco más detallado, ¿no? Pero básicamente son mecanismos que existen legalmente para el caso de cobros indebidos, ¿sí? Eso justo consulta a alguien si se debe o no cobrar a los adultos mayores el tema de lo de bomberos. El tema de bomberos es una El tasa. impuesto de bomberos. No es un impuesto, ¿de acuerdo? Al ser tasa, no está No está contemplada dentro de la exonerado, es exoneración, ¿ya? verdad. Ajá. Solo Les está di, patente. Así rapidito, José, tal vez no todos a veces están familiarizados. Solo así rapidito de los que más se recuerde es el predio, patente. predial ¿Cuál? urbano, predial rural, solar no edificado, solar no edificado en zona de promoción inmediata, patentes municipales, matrículas, impuesto a la transferencia de dominio en zonas urbanas, alcabalas, de los que recuerdo básicamente. Todos están en el cotado. Todos en el Digamos que son los más recurrentes, ¿no? El predial, insisto, es el impuesto que todos pagan, ¿no es cierto? Es el impuesto que cae a rajatabla a todos los contribuyentes y sobre el cual se debe aplicar directamente la exoneración con los filtros del caso, ¿no? Pero de ahí los otros también, ¿no? Ujú. Claro, aquí Jenny nos pregunta, pero ya se contestó. Es decir, sí, aunque ellos tengan el beneficio del impuesto, el tema de bomberos sí tienen que pagar. Eso creo que queda ya claro. Aquí en el tema, estimado José, y bueno, Juan Carlos nos dice, imagino que en este caso tendría que aplicarse la devolución de dinero. Entendemos que eso, por el mismo tema, digamos, el no contar o no tener presupuestado, se hacen las notas de crédito. Pero ahí, José, bueno, quedamos con este compromiso y de ser necesario hacer una nueva jornada, quizá para el procedimiento específico, porque tenemos la experiencia, vamos a omitir el GAT, pero de aquí de la provincia de Loja, que se demoró de 4 a 6 meses preguntando cómo hacer primero si era una resolución o qué tiene que hacer jurídicamente para aplicar una nota de crédito. Es decir, y esto nos habla de una competencia y de algo que el municipio debería manejar y tener su Claro. personal expedito para que podamos responder, no solo en este caso, sino en todos. Entonces, creo que eso nos deja también un poco evidenciado que nos falta conocimiento y nos falta eficiencia, digamos, en estos temas. Aquí, eso creo que usted comentó, pero pregunta Ingrid, la exoneración se realiza a personas naturales y jurídicos cuyo representante es un adulto mayor, es solo al adulto mayor. Esto también entendemos porque a veces hay un abuso del derecho, por ponerlo, no hay esa figura del abuso de derecho, pero es decir, cuando el beneficio es para el adulto mayor y se pone un adulto mayor para que, no sé si en esta nos puede contestar. ¿Cuál me decía? Disculpe. Aquí Estoy dice buscando. Ingrid, en la última casi, la exoneración se realiza a personas naturales y jurídicas cuyo representante es un adulto mayor. No. A ver, la persona, el sujeto activo es el sujeto pasivo es la persona. Hay Adulta personas mayor, naturales y personas jurídicas, ¿ya? En este caso, la persona jurídica es una empresa, entonces ellos pagan, corresponde. ¿sí? Por más que sea representante del adulto El mayor, adulto mayor no corresponde, porque el no derecho es corresponda. un Sí, o derecho es un sea, derecho personal. el derecho es personal, no es corporativo ni nada por el estilo, el derecho es personal.
Ahora, si por A o B el mismo adulto mayor tiene dentro de su patrimonio como persona natural sus propios bienes, a ellos sí cabría la imposición de la exoneración si es que supera o si es que no cumple con los requisitos previos, ¿no? Ok. Decía que también a adultos mayores que vienen a pagar únicamente la tasa de bomberos, a pesar de ser impuestos, no pagan, es decir, tienen la exoneración. No tienen exoneración de tasas, ¿ya? No tienen exoneración de tasas, a menos que exclusivamente el GAD en ejercicio de sus competencias haya dejado una ordenanza explícita de exoneración de Que no va tasas. a pagar. Ujú. Ok. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias. Les animamos, compañeros. Mire, José, yo quisiera comprometerlo. Ahora vamos a pasar brevemente con Marlon. Está aquí también la compañera Digna. Vamos a ir tomando nota porque vamos a hacer un cuadrito luego con compromisos, tanto con AME, Defensoría y Consejo Nacional. Vamos a darles la palabra brevemente a los compañeros de los GAT. Son 16 GATs de Loja, así es que vamos a intentar a poder a optimizar el tema del tiempo. Lo que nos interesa es puntualmente conocer, y hay el dato de quién tiene ordenanza, no, hay dos GATs que no tienen ordenanza, la mayoría lo tienen, pero ahorita lo que nos interesa a nosotros saber es, por ejemplo, tienen el tema de notas de crédito que estén aplicando al tema de adultos mayores, tienen el tema de que solo se esté aplicando con el cobro con cédula y no con el tema de los otros requisitos. Nosotros hemos evidenciado en algunos GATs municipales, nos hemos acercado personalmente y le siguen dando el detallito de tráigame esto, la declaración juramentada en el tema tal, etcétera. Y efectivamente es algo que no se debería hacer. Sin embargo, entendemos que se lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Queremos darles la palabra muy puntualmente a cada GAT y que nos puedan comentar cómo en qué momento se encuentran, si ustedes tienen, no tienen, qué es lo que se está haciendo, esto no se está haciendo, para que quede como identificado un compromiso de acciones que se va a hacer en los municipios. Nosotros queremos hacer el acompañamiento incluso en los cantones puntuales o en cantones conjuntos, viendo la necesidad. Si hay una necesidad que es generalizada, varios no saben de la nota de crédito, cómo hacerlo, y ha quedado el compromiso de investigar, vamos a hacer unas mesas de trabajo, ¿ya? Estimado Diego Solórzano, le damos la palabra y comenzamos con usted. ¿De qué municipio? Buenos días, estimada Patricia, buenos días con todos. Mi nombre es Diego Solórzano, yo soy el jefe de rentas del municipio de Loja a partir del 24 de junio de este año. Había escuchado parte de la reunión porque hace un momentito me lo hicieron llegar al link. Entonces, lo que quería, la pregunta que hice hace un momentito acerca del patrimonio, nosotros aquí en el municipio de Loja ya tenemos implementada la exoneración de todo lo que establece el 491, que son los impuestos municipales. La duda que tenía era respecto al impuesto de patente municipal, por cuanto nuestra ordenanza, la 0047-2022, no establece, digamos, que se solicite ningún requisito, porque la norma dice claramente que no se tiene que requerir declaración administrativa previa. Entonces se cumple a rajatabla con el tema de no solicitar ningún requisito adicional. Se ha dispuesto una ventanilla especial de adulto mayor en la jefatura de rentas, donde atienden la exoneración de impuestos y también de la contribución especial de mejoras del CEN, de acuerdo a nuestra ordenanza. Pero como no hay un tema del formulario, entonces lo que yo quiero es reformar la ordenanza 047-22 para incorporar ese formulario y que la exoneración se haga en función del patrimonio. Entonces, esa era la inquietud que tenía acerca de lo del tema de Alcabala. Si se hace en función de todos como decían, que se tiene que definir el patrimonio que esté vinculado únicamente a los bienes inmuebles que están en la jurisdicción cantonal. Esa parte ya me queda clara. Entonces sería, Estimado Diego, perdón, actualmente, ¿cómo calculan el tema del patrimonio?
en función del avalúo municipal, de lo que se ha Ah, ya. establecido por cada, sí. Ok, según lo que se indica. Ahora, usted planteaba dos temas para darle la palabra a José y de una vez vamos mirando. De hecho, les comento que en el tema de Loja ha sido todo un trabajo entre adultos mayores y la misma institución a la que me correspondo para hacer el tema de que haya un espacio específico, silla, asiento donde haya para adultos mayores y esto es algo que deberíamos todos y todas ir mirando que se aplique, ¿no? Sí, El no se ha trabajado mucho, requisitos. se ha trabajado El muchísimo, no se ha conseguido. requisitos y el incluso aquí, José, viene un tema y entiendo que tal vez es la preocupación de los GATS municipales, que ellos dicen el rato que viene Contraloría, tienen miedo, Contraloría nos va a pedir y cómo yo respaldo. Tal vez ahí usted ha señalado de muchas maneras que sí se tiene que hacer una verificación, pero eso es una responsabilidad del municipio. No puede decir es que yo no tengo la base, es que no he hecho la coordinación interinstitucional, no he hecho el oficio, es que no he hecho esto y entonces discúlpeme, como yo no puedo confirmar, usted tiene que darme haciendo la tarea de tráigame todo un montón de temas. Entonces, creo que eso queda súper claro. Ahora, Diego, usted hizo dos cosas. Uno preguntó sobre el tema de la patente. O sea, en la patente Sí. ustedes no están exonerando. No, sí se está exonerando, Ah, pero ya. le estamos exonerando porque en el casillero se ha incorporado una exoneración del 50%. Pero ¿por Entonces, qué la no preocupación, entiendo? no, mi preocupación era si más bien se tendría que unificar de conformidad al artículo 491 la clase de impuestos municipales y hacer la exoneración en función del patrimonio. Lo que pasa es que, perdón, les intervengo. Eh, Totalmente. la patente, bueno, tiene varias formas de cálculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Quito se estableció el $15 para todos, dependiendo de la actividad económica. Básicamente, el tema de la patente, al ser un impuesto municipal, si es que la forma de cálculo está basada en el patrimonio, la exoneración evidentemente Ujú. tendría que vincularla al patrimonio con el excedente del que Ya, hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, si es que el cálculo es perfecto. así a nivel municipal. En cambio, si es que Ujú. aquí, por ejemplo, en Quito, les pongo el caso, recién se hubo la, la, la ordenanza de aprobación de expedición de las patentes. A todo el mundo nos pusieron $15. La Sí, de con el Loja es lo fin. mismo, si no estoy mal, es un solo rubro para todos, Ok, buenísimo. En todo caso, entonces ahí no habría necesidad de hacerle vínculo con impuestos. con el patrimonio. Únicamente habría em, que exonerar si es que es un adulto mayor que no cumpla con esos requisitos previos que dice la ley, ¿no es cierto? Entonces sería de una el tema de la exoneración, ¿de acuerdo? Gracias. Eh, Diego, efectivamente es así, digo que es un solo rubro, ¿verdad? No es, Sí, no es. es un solo rubro, sí. Entonces no se debería, claro, no hace falta, digamos, lo que se dice, que no, no haría falta ahí. ya. Ahora, para tranquilidad de todos ustedes, estimados compañeros municipales, no sé si tienen ya conocimiento de esto, salió de recién del horno. Está El 12, calientito, el 12 de cuéntenos, cuéntenos. septiembre, 12 de septiembre, el señor Procurador General del Estado se pronunció respecto a la facultad sancionadora a nivel civil de la Contraloría General del Estado, si es que la Contraloría tiene facultad efectivamente para sancionar civilmente a aquellos funcionarios que hayan omitido o se hayan privado de dentro de los procedimientos tributarios, hayan privado la recaudación de impuestos a nivel municipal, sobre todo en este caso. La Procuraduría, cuyo pronunciamiento es vinculante, es decir, es obligatorio, se expresó y dijo que de acuerdo a la consulta, se concluye que de conformidad a los artículos del Código Administrativo y de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado tiene competencia privativa para determinar responsabilidades civiles culposas cuando, como por resultado de una auditoría, se verifica la existencia de perjuicio económico al Estado o a sus instituciones. Pero por otra parte, considerando los artículos 1, 2, 9, 6, 7 del Código Tributario, al ser la determinación tributaria una facultad ajena a la Contraloría, esta no es competente para poder cuantificar perjuicios derivados de la omisión de la determinación del tributo. Entre esos están impuestos, tasas, contribuciones. Y por ende se encuentra impedida
de atribuir responsabilidades civiles a funcionarios como consecuencia de la referida omisión. ¿Sí? Entonces, quedémonos tranquilos por esto. Ya la Contraloría no tiene ninguna facultad en derecho para inventarse en muchos casos montos que por efectos de mantenimiento, de cruce de datos, de mantener datos de bases de datos y todo, se vuelve difícil de manejar y eso es para quienes somos técnicos algo bastante comprensible, pero ya no es facultad, ya no tiene esta facultad sancionatoria ni de cuantificar, a menos aún con las bases que ellos tengan o con los criterios que ellos tengan para el efecto, este tipo de determinación. Entonces, esa es una buena noticia para quienes trabajamos con información, para quienes trabajamos con datos que ayudan a los procesos de gestión tributaria, sobre todo municipal, y con ello tenemos un peso menos por cual preocuparnos, y es lo que decía la doctora Patricia. Ojo, la Contraloría, tranquilos, ya no tiene facultades. Gracias, José. De pronto les hacemos llegar, compañeros, también esta información. También está el link con la grabación que podemos hacerles llegar. Importante que ustedes hayan dejado sus correos. No queremos excedernos mucho en el tiempo, queremos Estimada, respetar esto, estimada, pero estimada Patricia, Diego, sí, perdón por que le favor. interrumpa. Entonces, como lo estoy manejando acá, de incorporar la exoneración en la patente municipal para el adulto mayor sobre el 50%, sí estaría dentro de lo que señala la norma, o sea, de función del patrimonio, o más bien de reformar la ordenanza e incorporar el formulario para que se Mm, establezca la declaración en función del patrimonio. Es que no tiene que declarar ningún patrimonio el ciudadano estimado, ¿sí? La patente se debe cobrar, si es que tiene una tasa fija, cobrar esa tasa fija en función, si es que cumple o no, tiene o no los 65 años, Se evito, cobra. se Si cobra. tiene 65, no se cobra. No hay que Ajá. hacer un cálculo ni Ahora, nada. para aquellos que superan esa base, ahí sí habría que definir, y ahí sí, en función del excedente del patrimonio, pero el patrimonio no tiene que venir nuevamente en función de una declaratoria externa. El patrimonio, les sugiero que lo especifiquen, sea radicado en función de lo que tenga el GAD, lo que tenga registrado el GAD dentro de sus bases, sobre todo la catastral. Y con eso a ustedes les va a facilitar el análisis y va a obviar el proceso de petitorio de declaraciones de extras que no vienen al caso y usted está revisando y pues, yo creo que si ustedes aclaran en esa reformatoria que aquellos que sobrepasen y que sean adultos mayores susceptibles de em, pago de impuesto de las patentes, en este caso se calculará de esta forma con el excedente del patrimonio, pero del que está registrado en las bases municipales. Nuevamente, solamente esa aclaración. En el caso de que nosotros tenemos, como dicen en Quito, tienen una base para cobrar, el caso acá nuestro también tenemos una base. La base nuestra es de $10. Eh, hay un adulto mayor que vino a hacer una declaración hace unos días atrás y a él se le quiso cobrar esa base de $10 y nos argumentó que no, que se le debe exonerar. Pero es que es adulto mayor y estamos diciendo que debe exonerarse el 100%. Entonces, el tema de la Claro. exoneración de la patente es el 100%. 100%, no es el 50, no es proporcional. No es como el tema del tema del predio. El predio habla de superar los 500 tal. En el tema de la patente es el 100%. Tiene 65 años, no paga. Ya, ya, eso quería quedar claro. Ok, entonces ahí, o sea, por ahora se está cobrando el 50%. Ustedes estaban haciendo eso. Su normativa ahora les decía eso, que cobren el 50%. No, En- no, en la normativa no dice, pero se establecía en función del patrimonio, como les decía, y sobre eso se cobraba, como decir, el excedente. pero es que no tiene nada que ver el tema de la patente, es otro rubro. Creo que ahí es importante. Voy a dejarlo anotado para hacer el seguimiento a esto con el tema del GADE LOJA, ¿ya? Con el tema de cobro de la patente. Compañeros, están aquí de Celica, de Puyango, de Catamayo y si de Chahuarpamba. ¿Quién quisiera tomar la palabra para que nos comparta un poquito de... Diego, una última pregunta. ¿Ustedes sí hacen nota de créditos? Sí, cuando
Inclusive nosotros ya la exoneración la hacemos de oficio, como dice el reglamento de la ley del adulto mayor. Perfecto. Entonces ya tenemos identificada nuestra base de datos con cerca de 10.000 contribuyentes adultos mayores y ya de oficio incorporamos la exoneración previo a la revisión que lo hacemos con el registro de la propiedad, con el tema de la interoperabilidad. Ujú. Entonces, Muchas y en el gracias. momento que un adulto mayor ha cancelado algún valor en exceso, inmediatamente solicitamos que se haga la nota de crédito. Ok, muchas gracias, Diego, y les comparto para experiencia de los demás. Esto tampoco pasaba con el GAT municipal de Loja, a pesar de que la registraduría de la propiedad es parte del GAT municipal, aunque tenga autonomía. Y acá les comparto esto incluso porque de pronto es la realidad de otros compañeros. Dicen, nosotros no tenemos digitalizada la información, algunos ni siquiera manualmente la tenemos poco personal. En el caso, por ejemplo, del GAT de Loja, lo que se hizo ante la exigencia de que el GAT municipal cumpla con su obligación fue que ellos hicieron convenios con estudiantes de las universidades, hicieron el tema de digitalizar, o sea, hay caminos. Lo importante, lo que nos interesa, creo que por tiempo no vamos a poder avanzar lo que cada uno tiene, pero tenemos el contacto y nuestro compromiso que va a ser con el Consejo Nacional y como Defensoría, vamos a llamarles individualmente o vamos a remitir un documento a que nos ayuden indicando en los distintos temas de esto cómo estamos, en qué momento estamos, en dónde tenemos un cuello de botella. ¿Qué es lo que nos interesa? A nosotros estamos de alguna manera desde el tema de tener la mirada de que se cumpla el Consejo Nacional igual, AME igual. Sin embargo, a nosotros como vemos los cuellos de botella, ¿qué nos interesa? Tener estos espacios, informar. Segundo, queremos identificar dónde son los cuellos de botella específicos en los municipios, fortalecer capacidades, tener mesas de trabajo, tener las jornadas que sean necesarias con tal de que superemos esas dificultades. Eso es lo que nos interesa, no nos interesa aquí perseguirles, vamos, no han cumplido. Lo que estamos evidenciando, y por eso se hizo esta jornada, es que no se está cumpliendo. ¿Sí? Pero que se debe cumplir, hoy nos ha hablado AME, está toda la normativa, todo lo que corresponde para que se lo haga. Puede ser que no conozco, puede ser que no tengo el personal, puede ser que nos falta conocer los procedimientos, pero nada de ello es excusa para que no se garantice el derecho. Por ello, a partir de ahora, y voy a darle la palabra también al compañero del Consejo Nacional, vamos nosotros como compromiso a más bien a levantar un documento muy sencillo para que se remita a los municipios y puedan ayudarnos a levantar la información de lo que tienen, de lo que se está haciendo y de lo que hace falta. Porque si hay buenas prácticas en algunos municipios, pues será tener reuniones entre los técnicos que tienen que implementar para que se aproveche esas buenas prácticas y todos podamos avanzar. Nos dice aquí, considero que la exposición de José Duque ha sido muy clara, nos dice César Eduardo Sánchez, lo que nos falta como funcionarios es ser más sensibles y poner en práctica lo que dice la ley, intercambiar con otros municipios, justo las buenas prácticas y tener en cuenta lo que dice el artículo 139 del COA sobre el impulso procedimiento. Estimada Pati, le dejo mi número de celular. Compañeros, recuerden todos exacto de haberse registrado. De todas maneras, nosotros hay un link de registro. Yo les voy a copiar aquí, si por A o B alguien no se registró, háganlo para que nosotros con esta base de datos y teniendo ya los técnicos que el día de hoy estuvieron, ¿no es cierto?, podamos tener este acercamiento. Como les decimos, nuestro interés no es cumplir una jornada, no es dejarla ahí, sino efectivamente es que podamos nosotros conocer cuál es la situación. Miren, el tiempo es relativamente corto, 2 horitas no es mucho, nos gustaría escucharles a cada uno. Sin embargo, tenemos también el apoyo de AME. Gracias, José, porque eso nos ayuda realmente a ir respondiendo. Si no conocemos, si no lo estamos haciendo, pues esa es la realidad. Lo importante es que a partir de ahora lo hagamos. Entonces, compromiso de eso sería entre con Marlo, Fanny y yo de mi parte como Defensoría del Pueblo, nos reuniremos, haremos un instrumento específico. También comentarles que el día 7 son varios cantones que se estarán reuniendo en Quilanga. Agradecemos al señor alcalde de Quilanga, quien nos recibirá. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
justamente en el mismo tema, pero desde la competencia que tienen las juntas cantonales, los consejos cantonales, los concejales que son presidentes de tal, para justamente hacer el acompañamiento, verificar, exigir, porque es a donde ellos que llegan los adultos mayores con todas estas dificultades, esta falta de conocimiento. José también nos habló del tema de la promoción y etcétera, ¿no? Entonces, de mi parte, como Defensoría, agradecerles, hay un trabajo en equipo que es indispensable, la Defensoría sola no puede, somos poquitos, limitados, AME tiene sus competencias, pero el Consejo Nacional de Igualdad es la hormiguita que está en territorio y conoce mucho más de cerca, así es que todos juntos, compañeros, la intención es fortalecer que tengamos una provincia de Loja que cumpla con la garantía de estos derechos y como les digo, hoy nosotros estamos preparando la casa quizá para nosotros mismos mañana más tarde si la vida así no nos lo permite. Así es que paso la palabra a Marlon y quizá finalmente a Fanny como anfitriona para que nos ayude. Gracias, estimada Patti. No solamente recomendarle a los compañeros de los GAD municipales que este esfuerzo conjunto que hacemos entre el Consejo Nacional, Defensoría del Pueblo y AME es justamente para fortalecer esas capacidades e ir dando, obviamente, respuesta en el tema de derecho a nuestros grupos de atención prioritaria, en este caso, pues, a nuestros adultos mayores, ¿no? Y este es un proceso de aprendizaje, como dijo Patti, obviamente, que en el camino vamos a ir aprendiendo para ir, obviamente, asumiendo estas responsabilidades legales y que obviamente si en algún cantón hay unas buenas prácticas, pues bueno, acojamos esa y pongámosla también en práctica en nuestro territorio y ahí vamos aprendiendo. La idea es que obviamente podamos nosotros asumir con responsabilidad lo que nos compete en el marco de la ley como GAD municipales. Nosotros como Consejo Nacional, ya lo dijo Patti, estamos en territorio dando la asistencia técnica al SPID, a los consejos cantonales, a las juntas cantonales, a los consejos consultivos, justamente para tener esa fuerza en territorio cantonal, obviamente para poder garantizar los derechos de nuestros grupos de atención prioritaria. Agradecerles a ustedes y cuando hagamos este esfuerzo conjunto, por favor, asistan a estas capacitaciones que es realmente de mucha valía, mucha valía. Así que hay que aprovechar estos espacios porque es aquí donde nosotros despejamos dudas, aprendemos y vamos conociendo y vamos ejecutando en territorio lo que nos toca hacer. Gracias, compañera Patti, gracias a la compañera Fanny, a José, a nombre de nuestro Consejo Nacional, de nuestro secretario técnico, muchas gracias por a unirnos y coordinar juntos estos procesos. Muchísimas gracias, Patti, Marlon, José, también por las intervenciones y la puesta en conjunto que es importante en territorio para justamente potenciar esta articulación que nos permite avanzar en el cumplimiento de los derechos. Solamente una aclaración, el link que les enviamos, que Patti envió, es justamente el link para los talleres presenciales. Antes de ese chat, le enviamos un correo también respecto al link en donde deben registrarse de esta videoconferencia para recibir ya las presentaciones y un poco entablar esta coordinación. Finalmente, como AME, agradecemos su presencia. Vamos a dar paso para el cierre ya final a Dunia Bustamante, que es la coordinadora de la Unidad Técnica Regional 7, que corresponde a la provincia de Loja, para que nos dé estas últimas palabras de cierre. Gracias, Dunia, por estar presente. Buenos días con todos. Ha sido un placer en realidad estar presente en este evento de capacitación. Agradecerles a nombre de nuestro presidente nacional, el ingeniero Patricio Maldonado, y nuestro presidente regional también, el ingeniero Juan Carlos Santín, por su asistencia. Me he mantenido constantemente revisando, 66 personas ingresaron al evento, hay gran interés en el tema. Eso nos reanima a nosotros también como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a retomar nuevamente este tema. Y le tomo la palabra a Marlon. Tenemos una tarea pendiente también en El Oro y en Zamora. Nosotros como AME vamos a coordinar también con el apoyo de Fanicita, por supuesto, desde Quito, estas capacitaciones para que se repliquen en las 3 provincias. Es importante mantener, y no solo en el país también tendría que ser FANI. Yo creo que es importante retomar el tema por el interés y porque hay este compromiso también de los GADS de poder capacitarse y lo muestra la presencia de todos aquí. Ratificar la invitación, compañeros, para el día
7 en Quilanga, para el día 8 en el Cantón Puyango. Hemos dividido la provincia de Loja en dos, para tener la mayor cantidad de gente que comparezca a este evento de capacitación. Y si ustedes vieron la prueba en el evento virtual, presencial, vamos a estar mucho más fortalecidos, y con esta capacitación vamos a enriquecer los conocimientos de todos. Gracias a la Defensoría del Pueblo por ponernos en la alerta y motivarnos a esta capacitación, y también al Consejo Nacional de Igualdad. Estamos siempre a las órdenes como AME para coordinar cualquier tipo de capacitación, reunión en beneficio de los municipios del país. Y finalmente, gracias José, Fanny y a los demás facilitadores. La verdad lo conozco por primera vez, pero tengo las mejores referencias y he sido testiga de su excelente facilitación en este taller. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Gracias, Duny. Están habilitados los micrófonos, por favor, para despedirnos. Muchas gracias. Gracias su presencia. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a todos. Estamos en contacto. Buena tarde. Gracias.